Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En mi corazón una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor.
Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Oh, es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Amén. Amén y amén. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Amén. Amén y
Dios. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de pactos que cumple sus promesas? Amén. ¿Qué tal si volteas con alguien que tengas cerca y le recuerdas que Dios cumple sus promesas? Le regalas una bendición bien bonita, un abrazo, y vamos a declarar esta mañana la gloria del Señor. Amén. Y dale ese aplauso fuerte al Rey. Y vamos con esas palmas a cantarle hoy. Oyen las naciones, hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud hacia el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído perdón. Únete a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos: Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua y tribu de cada pueblo en sus rodillas declarará que el Señor Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo, el Señor, Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo. Señor. Vamos a declarar que hoy los enemigos del Señor huyen. Amén. Espíritu de temor, Huye, espíritu de maldad, huye, espíritu de rencor, huye, espíritu de división, huye, espíritu de enfermedad, huye, espíritu de rebelión, huye, espíritu inmoral, huye, espíritu de oscuridad, huye. tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado, tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él. Es poderoso, Sobre Satanás, Él tomó la autoridad. es poderoso, Ante su poder, las tinieblas han de caer. Es poderoso, sobre el trono está, coronado en majestad. Y Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, poderoso, León de Judá nunca perderá, porque es el poderoso, poderoso. ¿Cuántos dan esas voces de júbilo al Rey?
fuerte al Rey. Oh. Gracias, Señor. Y vamos a declarar que Él es nuestro Señor. Amén. Con esas palmas así bien fuerte. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrarle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Oh.
con esas palmas fuertes. En los montes, en los valles, exaltamos el destino de alabanza. En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amén. Me gustan los anuncios de la iglesia. Bueno, cuando los repiten también, bueno. Qué bueno es el Señor, amén. Bueno, vamos a orar, amén. Y si hay alguna necesidad, de paso la colocamos delante de Dios. Padre, muchas gracias por este día, Señor, día de alegría, de gozo, de salvación, Señor. Gracias por cada vida que está aquí, por cada persona. Pedimos que tú nos hables, que tú nos ministres, que sea tu Espíritu precioso el que hable, Señor, en esta mañana. Señor, rendimos a ti nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro cuerpo lo presentamos a ti en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro culto diario, Señor. Y oramos, Padre precioso, por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, aquellas personas que necesitan un empleo. Oramos para que tú les proveas el mejor empleo del mundo. También aquellas personas que necesitan sanidad, Señor. Declaramos salud emocional, física y espiritual en ellos. Gracias porque tú eres nuestro medicamento, eres nuestro médico, eres también nuestro proveedor. Señor, te damos gracias porque podemos decir, conforme tu palabra dice, todo lo podemos en ti que nos fortalece. Tú suplirás todo lo que nos falte según tus riquezas en gloria. Y declaramos un ambiente de amor, de fe en esta mañana. Despejamos toda incredulidad, despejamos toda duda. Y declaramos, Señor, que tú hablas y que nosotros oímos. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Los felicito. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, amén. Y vamos a tocar el tema de hoy, es el secreto del ministerio del nuevo pacto, amén. El secreto del ministerio del nuevo pacto, amén. Entonces hay algo que a veces nosotros ignoramos y Dios nos lo revela. ¿Cuántas cosas ignoramos, cierto? Ignorábamos que alguien murió por nosotros en la cruz para pagar nuestros pecados. Ignorábamos que habíamos cometido pecado y que vivíamos en una vida de desorden, de caos, de confusión, y que Cristo vino a traernos orden, Cristo vino a traernos luz. Vivíamos en tinieblas, ignorábamos que es importante la familia, que es importante la esposa, es importante los hijos, que es importante la iglesia. ¿Cuántas cosas ignorábamos, sí? ¿Y cuántas cosas nos falta más por aprender? Toda la vida vamos a estar aprendiendo de Dios, amén. Es una riqueza inagotable, amén. Y cuando nos habla acá de ministerio, el secreto, o sea que Dios nos va a revelar hoy un secreto muy bonito. Y del ministerio es del servicio que nosotros prestamos a Dios y a las demás personas, amén. Y nos habla de un nuevo pacto, quiere decir que había antes un antiguo pacto, amén. El pueblo de Israel
todavía vive bajo el pacto antiguo, del Antiguo Testamento, y nosotros vivimos en el nuevo pacto. Dios ha hecho un nuevo pacto a través de Cristo para cada uno de nosotros, amén. Para este tiempo, tiempos modernos y tiempos de mucha tecnología. Segunda de Corintios había dicho, ¿sí? Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 1, amén. Vamos a leer, como nos dijeron, amén, desde el versículo 1 en adelante, amén. Pero ahí dejamos la diapositiva. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, amén. Qué bueno que Dios tuvo buena voluntad para con nosotros, amén. Y de igual forma nosotros debemos corresponder a la voluntad de Dios con una buena voluntad de parte de nosotros para con Dios, amén. Dice Pablo, apóstol. La palabra apóstol es una persona enviada, o sea que él fue enviado por Dios, por Jesucristo, por la voluntad del Padre, amén. Y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces nos habla de apóstol, de santos, nos habla de personas enviadas, amén. Y luego el saludo dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es el regalo que no merecíamos, el favor constante y diario que necesitamos de parte de Dios. Y esa paz es la tranquilidad. La palabra paz significa salud, significa bendición en todas las áreas, amén. Caminar en libertad, en gozo, eso es lo que significa la palabra paz, amén. Y luego el 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, amén, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, amén. Entonces aquí Dios nos dice que a veces, o la mayoría de veces, cuando Dios está procesando a una persona, permite algunas pruebas. Y acá habla de una tribulación, ¿no? No dice la gran tribulación, bueno, pero dice tribulación, todas nuestras tribulaciones. Y cuando usted pasa por un problema, cuando usted pasa por una dificultad, vamos a aprender de las dificultades, amén. La idea es que los problemas no nos dejen congelados. La idea es que los problemas no nos agobien, sino de cada desacierto, de cada desatino que tengamos, cada error que cometamos aún, podamos aprender de los errores y de las fallas, amén. Algo que me decía Dios en estos días: cuando cometemos un error y sabemos que nos lo hemos cometido y hemos fallado, ¿qué es lo primero que nos decimos? Cuando a usted le salen las cosas mal, no pasó el examen, ¿cierto? No le salió el empleo que usted quería, porque Dios tiene uno mucho mejor que el que usted quiere. ¿Ven? A veces Dios cierra puertas, pero abre otras más. Y nos ponemos mal, ¿sí? Que no nos hicieron el sancocho ese día, ni el ajiaco, y bueno, o que tocaba pagar la cuota al banco, o tocaba pagar el servicio, etcétera, etcétera, o que no salió bien las cosas, algo más terrible que eso quizás, ¿sí? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos, sí? Entonces a veces decimos de nosotros mismos: no, soy insensato, voy a usar palabras bíblicas, ¿no? No soy inteligente, eso es lo mínimo, sí, pero hay unas palabras de grueso calibre que a veces se usan para castigarnos a nosotros mismos, o las usamos nosotros mismos. Entonces aun cuando fallemos, utilicemos palabras que no nos azoten a nosotros mismos, sino usa palabras, por ejemplo: bueno, voy a aprender de este error. Sí, reconozco que la embarré y bueno, pero soy muy inteligente, muy sabio para salir de esta situación. Y hablarnos a nosotros mismos palabras de bendición, ¿sí? No te digas, y cuando te miras al espejo, ¿sí? Y no digas, yo no quería ser así, ¿por qué? Señor, hizo esa nariz así, ¿por qué ese cabello? ¿Y por qué? No diga, gracias Señor, me acepto tal cual soy
Y te doy gracias, Señor, es mi personalidad, es mi forma de ser. Señor, tú vas a mejorar lo que está muy deficiente, vas a hacer un milagro sobrenatural, Señor. Y te pido que me ayudes y hablarse palabras de bendición a sí mismo. Si los demás te van a criticar o juzgar o señalar, no les apoyes. No los apoyes, di todo lo contrario. Y gracias, Señor, porque aunque los demás digan que no soy inteligente, que me falta, usted diga, todo lo puedo en el Señor, y Dios está conmigo, y soy muy inteligente, soy muy sabio. Y lo que nosotros pensemos de nosotros mismos va a empezar a salir para los demás. Usted va a hablar de los demás bien y no mal. Pocos amenes. Bueno, pero vamos a hacer ese ejercicio. Ayer hicimos un compromiso en el ayuno y yo quisiera que lo hiciéramos aquí en esta mañana, ¿sí? Y ya me acordé, mira cómo el Señor nos acuerda, el Espíritu Santo dijo, acuérdate de lo que dijiste ayer. Y ayer en el ayuno ya se me estaba olvidando de los hermanos. No, usted dijo que cuando saliéramos del ayuno íbamos a leer Proverbios 1. Hoy nos toca leer Proverbios 2. Y el Proverbios nos habla de consejo. Y el primer consejo debe ser para nosotros. Usted mismo háblese, pero no se dé duro. Háblese, sí, si hubo una falla grave, un error grave, diga, sí, fue grave, delicado, pero Dios mío, voy a salir de esto con tu ayuda y perdóname, Señor, etcétera, etcétera. Amén. Los proverbios nos ayudan para sabiduría. Y la sabiduría es el temor a Dios, como, ¿cierto? La sabiduría nos lleva a temer a Dios. Pues vamos a leer para que no se nos vaya a olvidar Proverbios capítulo número 2. Pocos amenes. Entonces vamos a leer el 2 y el 3. Bueno, Proverbios capítulo número 2. Amén. Para cumplir nuestra promesa. Y de paso Dios nos está diciendo que rete a la iglesia para que... ¿Cuántos proverbios hay en el libro de Proverbios? ¿Cuántos capítulos? 31. Entonces, si usted se quiere unir al club de los victoriosos, de los ganadores, de los invencibles, de los intocables, no, mentira. Entonces, le animo para que todos los días lea un proverbio, aparte del devocional que lleve. Si está leyendo Deuteronomio, Números, o si está leyendo Timoteo o Lucas, le animo para que todos los días, de acuerdo al calendario, leamos el proverbio que corresponde. ¿Se imagina cuántas veces vamos a leer y estudiar o meditar el libro de Proverbios en el año? Muchísimas. Y nos vamos a volver personas así para ayudar a aconsejar a otras personas. De paso vamos a aprender y de paso Dios nos va a permitir algunas circunstancias para que aprendamos y luego vamos a ayudar a otras personas. Proverbios capítulo número 2. Vamos a leer antifonalmente. Amén. Así que yo le invito a que se coloque sobre sus pies, abra la Biblia, por favor. El que no trae la Biblia nos gasta pizza a la salida a todos. Así que por favor, ojo. Vamos a leer Proverbios 2 antifonalmente. Yo leo un versículo y ustedes al mismo son leen el versículo siguiente, ¿vale? Y yo luego leo el otro versículo. Proverbios capítulo 2 versículo 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. La discreción te guardará y te perseverará la inteligencia. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas.
cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Todos los que a ella se llegan no volverán, no seguirán otra vez los senderos de la vida. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Amén. Siéntense, por favor. Pónganse. Leyeron muy bien. Los felicito. Gloria a Dios. Pero hay que mejorar para que no nos... Bueno, nos toca mejorar. Pero ¿cuántos están aprendiendo? Estamos aprendiendo. Amén. Bueno, entonces me ayudaron a hacer la tarea. Gracias. Dios los bendiga. Bueno, a la salida cada uno se compra una pizza para sí mismo. Bueno, entonces vamos a retomar acá. Pero ¿cuánta sabiduría hay ahí en Proverbios, no? Y en los libros sapiensales. Estos días veía la Biblia nos habla del pasado, presente y futuro. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, si solamente miramos ahí un momentico el Antiguo Testamento, los primeros libros del Antiguo Testamento, antes de llegar a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, antes de llegar a esos libros de mucha sabiduría, nos habla del pasado, lo que pasó con Israel, la creación, etcétera, etcétera. Nuestros padres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los reyes, nos hablan del pasado, ¿sí? Esos libros hablan del pasado y mucha sabiduría ahí también, desde luego. Pero en la mitad está lo del presente, ¿sí? Los profetas que siguen después de los libros sapiensales de sabiduría nos hablan de lo que va a venir en el futuro. Entonces nosotros, como vivimos en el presente, es muy importante que todos los días leamos estos hermosos libros para consejo, hablan de economía, hablan de familia, hablan de ciencia, de inteligencia, de ser prudentes, de ser sabios, de corregirnos, etcétera. Son muy lindos. Entonces esa es la tarea diaria. Aquí les animo, amén. Bueno, entonces sigamos. Entonces aquí nos habla la Biblia del secreto del ministerio del nuevo pacto, amén. Y nos habla de lo que Dios le reveló al apóstol Pablo, aparte de lo que Jesús sufrió, lo que Jesús padeció. Nos habla de lo que Dios espera de su iglesia, del pueblo de Dios, amén. Y Dios espera que nosotros lleguemos a ser siervos. La palabra líder está bien, es correcto decirlo. Esta mañana Eduardo nos compartió una hermosa enseñanza que ustedes se la perdieron la mayoría, ¿sí? Ya no la va a volver a decir él jamás. Bueno, luego él la va a decir. Pero excelente, muy bonita la palabra. Hablaba del liderazgo. Y yo decía, Dios mío, qué bueno. Nosotros le dijimos a Eduardo que sacara un tema de liderazgo para hoy, pero no esperaba lo que Dios puso en el corazón de él, que fue algo muy lindo, muy grande. Dios nos sorprende, amén. Bueno, entonces aquí Dios nos habla de lo mismo, de llegar a ser líderes. Y el concepto más sencillo de líder es ser de influencia, ser personas de influencia en nuestra casa, en nuestro hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos. No es fácil en sí, pero no es difícil, no es imposible. Todo se va aprendiendo y se va adquiriendo poco a poco con la ayuda del Señor, amén. Entonces Pablo tuvo que pasar muchas aflicciones para recibir una educación espiritual. Y este pasaje tan lindo, que es el pasaje que le encanta a Leonor: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas Dios nos va a librar. Y es verdad, es bíblico, 100% bíblico. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos va a ayudar Dios a pasar. Nos va a librar de todas las situaciones difíciles por las que pasemos, amén. Bien sea soledad, bien sea
quizás una separación, no sé, quizás un momento de, entre comillas, de pérdida, puede ser, ¿sí? Un momento en que las cosas no funcionan y no las ve uno con un orden lógico, ¿sí? Pero de todas esas aflicciones, pruebas, dificultades, tribulaciones, ¿sí? Dios nos va a sacar en victoria, ¿sí? Pablo fue preparado. Los buenos siervos de Dios van a ser preparados, van a ser exprimidos un poquito por Dios. Vamos a pasar por momentos de desacierto, momentos de pronto en que nos sintamos solos, totalmente solos, en que usted clama y como que los cielos se tornan de hierro, y quizás no ve la respuesta inmediata, pero no te preocupes porque Dios te escucha y te está viendo, pero te está preparando, ¿sí? Entonces, todos los grandes hombres de Dios pasaron por una preparación impresionante. Cuando usted ve la vida de David, que es el estándar de los reyes, ninguno se igualó casi a David, que por ahí creo que Josías alcanzó un estándar un poquito como el de David, pero el que puso un tope alto en el liderazgo de Israel como rey fue el rey David. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero usted sabe que David peleó contra el oso, peleó contra el león, peleó contra gigantes y luchó, pasó por el desierto, tuvo momentos de hambre, tuvo momentos donde él se enfermó, él cometió pecado, claro, él falló, sí, pero él se levantó, él se sacudió, se arrepintió y siguió adelante, amén. Entonces Pablo pasó por lo mismo, ¿sí? En Moisés, les decía a los hermanos esta mañana que Moisés, Dios los llamó y Dios había dicho a Abraham: el pueblo de tu pueblo Israel va a pasar por 400 años de esclavitud en Egipto. Y Dios le había dicho 400 años, pero Moisés se demoró en el llamado de Dios porque empezó a decir: no sé hablar, no he estado en la mejor universidad, estuve en Egipto, se preparó muy bien allá en lo secular, desde luego, se sintió solo. Pero luego Dios quería que estuviera por ahí 10 años en el desierto, pero saben que Moisés duró 40 años en el desierto, 40 años en Egipto como candidato a la corona para ser el primero en Egipto. Luego él se adelantó a los planes de Dios, cometió un error ahí, le tocó huir. Y en el desierto Dios quería demorarlo unos 10 años nomás, por mucho, pero él se tardó para responderle al llamado de Dios y se demoró 30 años más, que le costó esos 30 años al reloj de Dios un atraso, y también esos 30 años se le sumaron de dolor al pueblo de Israel en Egipto. Completó 40 y luego 40 años sacándolos para introducirlos a la tierra de Canaán. Y luego cuando iban a entrar a la tierra de Canaán, él cometió un error de hablar mal contra la iglesia, contra el pueblo de Israel, de ay, acaso estos ingratos y desagradecidos les voy a hacer sacar agua de la roca, y golpeó la roca cuando Dios dijo: háblale a la roca, no golpee la roca. Y más encima habló mal de Israel, y Dios dijo: usted no entrará tampoco a la tierra prometida. Mírala, pero no vas a entrar. Pero luego él entró cuando se le apareció a Jesús en el monte de la transfiguración. Estaba Moisés y Elías y estaban en Canaán, ya estaban ahí. Pero Dios cumple lo que promete. Dios le dijo: no vas a entrar ahorita, de pronto más adelante, pero no vas a entrar. Dios se enojó un poquito con Moisés, etcétera. Pero él atrasó los planes de Dios, y hay un peligro inminente en responderle a Dios de la manera inadecuada. Cuando Dios lo llamó, le dijo: ve, y él dijo: bueno, está bien, y va, le envío con el hermano. Luego la esposa no quería. Él tenía ya 2 hijos, Moisés, y uno de los hijos o los 2 hijos tenía que circuncidarlos, pero como que no querían hacerle caso a Dios, no querían hacerle caso a Dios. Luego se enfermó Moisés de muerte, casi se muere, y la esposa discernió que si no actuaba y si no le decían a Dios que sí, entonces Dios se llevaba a Moisés. Y él rápido circuncidó a los hijos, y luego él se sanó y dijo: Señor, perdóname, y todo eso entendió. Y bueno, no sé hasta qué punto cueste la vida, pero cuando Dios está enojado, es dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. No tentemos a Dios, amén. Y diga: Señor, ayúdame con el llamado, ayúdame a avanzar en la vida cristiana.
no seamos necios, sino sabios y asumamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Solo así pudo, en el caso de Pablo, pudo transmitir a otros la fortaleza que él mismo había recibido al pasar las pruebas. Sin tal educación nadie puede ser siervo de un nuevo pacto. Entonces, bienvenidos a la Universidad de Dios. Hoy es su inicio para algunos. Bueno, algunos ya llevan recorrido, pero otros dirán, bueno, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? Pero es lo mejor. No te vas a arrepentir nunca de servirle a Dios, de amar a Dios con todo tu corazón. Y en el momento que Dios trate contigo, tranquilo, y que Dios nos ayude. Amén. Hay un ejemplo de lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Mire que nosotros tenemos mejores ventajas que las que tenían estos hombres del Antiguo Testamento, como Moisés, como Abraham. Algunos hermanos dicen, ay, a mí me hubiera gustado ser como Moisés. Otros dicen, a mí me hubiera gustado ser como David. Y otros así, bueno. Pero creo que estamos en el mejor tiempo, en la mejor época de la historia de la humanidad, a pesar de las circunstancias que está viviendo el mundo y las personas, ¿no? Entonces, mira una de las diferencias. Vamos a hacer unas diferencias entre lo que era el antiguo pacto para algunos hombres y lo que es el nuevo pacto para algunas personas. Dice, en el antiguo pacto, por ejemplo, está el caso de Sansón. Sansón tenía el poder del Espíritu Santo para vencer a los leones externos, ¿sí? Y a los enemigos. Sansón tenía una fuerza física espectacular, tremenda, pero esa provenía del Espíritu de Dios, del Señor. Pero Pablo, en cambio, tenía el poder del Espíritu para vencer a los leones que habitaban en su propia carne, a los que Sansón no pudo vencer. ¿Sí notan la diferencia? Sí, en el antiguo pacto era más de hacia afuera. Carne y sangre, ¿sí? La lucha ahí era ejército contra ejército, y Dios le respaldaba. Pero en el nuevo es contra las fuerzas de maldad espirituales y con aquellos gigantes que quieren dominar nuestro corazón, quieren dominar nuestra vida. Ya Dios nos da la capacidad, tanto para de adentro hacia afuera, poder salir victoriosos. Amén. Entonces Sansón podía derrotar a los filisteos y todo esto, pero él sucumbió muy fácil a la tentación. En el caso de Pablo, Pablo vencía sus temores, sus preocupaciones y aquellas gigantes que querían doblegar su vida. Amén. El Espíritu Santo nos enseña el significado de las Escrituras en medio de las situaciones de la vida. Así lo aprendieron los apóstoles y así aprenden también los siervos de Dios hoy. Solo así podemos guiar a otros a participar de la vida eterna. Siguiendo a Jesús nos convertimos en siervos del nuevo pacto. Amén. Hoy tenemos un ejemplo sin igual, un ejemplo hermoso. Jesús, nuestro máximo líder. El mundo está rechazando a Jesús en algunos lugares, ¿sí? Y tristemente pues aquí en Colombia algunas personas también, pero nosotros no. Nosotros valoramos, honramos y adoramos a Jesús con todo nuestro corazón. Amén. El Hijo de Dios enviado al mundo. Amén. Él es nuestro ejemplo de liderazgo, nuestro ejemplo máximo de servicio. Amén. Gracias por Pablo, por Pedro, por estos hombres, por Juan y todo esto, pero el ejemplo máximo es Jesús, nuestro Señor y Salvador, ¿no? Por ahí Corintios capítulo 3, creo que dice, Corintios capítulo 3, habla del ministro del nuevo pacto. Dice el versículo 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, como una pregunta que hace allí Pablo, o tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Amén. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en las tablas de carne de nuestro corazón. Hoy el Espíritu Santo escribe en tu corazón los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, en tu espíritu. Amén. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos
para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dependemos del Espíritu de Dios. Yo estoy aquí de pie, hermanos, y los muchachos y las personas que están aquí sirviendo, no es en nuestra inteligencia o nuestro profesionalismo. No, nuestra capacidad proviene de Dios. Dependemos todos 100% del Espíritu de Dios. Yo estoy hablando aquí, hermanos, porque yo soy una persona muy tímida, no hablo mucho en público ni nada, y es por la misericordia de Dios, ¿sí? Confiando en Dios, dependiendo del Señor, es mucho mejor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy en día hay mucha gente que confía en sí mismos y son muy doctos, muy intelectuales, muy preparados, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos nada. Y Pablo dice aquí, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es mucho más glorioso. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, que es la que Dios nos ha dado. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y esto es lo que permanece. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pablo decía que 0 más 0 igual a 0. Somos un 0. Dios es el que coloca ahí el nivel. Dios es el que coloca los dígitos al lado de los ceros. ¿Cuántos dicen amén? No somos nada por sí mismos. Pedro y Pablo y todos esos grandes hombres lo entendieron. Amén. Que ellos no podían hacer absolutamente nada si no estaba Dios con ellos. Absolutamente nada. Amén. Bueno, no tenemos de qué gloriarnos, sino de la gloria de nuestro Señor. Ahora, unas diferencias del antiguo y el nuevo pacto. Por ejemplo, en el antiguo pacto no era posible que las personas avanzaran hacia la perfección, pero en el nuevo pacto sí podemos, con la ayuda del Señor. Dios nos lleva por un camino de perfección. No es fácil decir, somos perfectos, ¿no? Pero en Cristo Jesús Él nos lleva a la perfección. Amén. En el Antiguo Testamento dice cumpla, hay que cumplir los mandamientos, estatutos, pero en el Nuevo Testamento dice crea. Amén. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento trabaje para ser aceptado, y en el Nuevo trabaje porque ya eres aceptado. O sea que sí hay que trabajar. Bueno, porque ya somos aceptados en el Señor. Pero ellos trabajaban para alcanzar el favor de Dios, ¿sí? Por eso el sacrificio, los corderitos y todo lo que hacían de ayuno y todo eso era, bueno, enfocado hacia el Señor, pero era más para hallar el favor de Dios. Pero hoy en día trabajamos ya porque fuimos aceptados en Cristo. Amén. En el Antiguo Testamento se produce conciencia de condenación y de pecado. En el Nuevo produce una conciencia limpia. Aleluya. En el antiguo se produce penitencia, en el nuevo se provee perdón. Esa es la diferencia, y hay muchas más diferencias, y nosotros somos participantes de eso. Amén. Entonces Dios quiere que con ayuda de Él nosotros seamos ejemplos. Amén. No, ese pasaje que dice Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, se aplica a todos nosotros. Amén. Usted lo puede decir a pesar de errores, fallas. Bueno, no aplaudimos los errores, no aplaudimos las fallas, desde luego, pero Pablo sabía muy bien en quién había confiado y que él estaba siguiendo el ejemplo de Jesús. Amén. Ahora, Dios quiere que nosotros, con ayuda del Espíritu de Dios, seamos ejemplos. Dice, pero no podemos guiar a otros a la perfección si no nos esforzamos por alcanzar nosotros mismos esa perfección en Dios. Amén. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, muchas promesas hermosas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ahí está,
la santidad en el temor de Dios. Y primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Entonces, nuestro trabajo ahorita es un poquito más interno, un poco más del corazón, de purificación, de limpieza, de sacar lo malo de nosotros, de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, a pesar de errores, a pesar de fallas. Amén. Hay un versículo muy lindo y varios versículos ahí seguidos que hablan de Pablo escribiéndole a su hijo Timoteo, un líder de una iglesia. Y le dice Pablo a Timoteo, que era joven, era muy joven. Él empezó a pastorear muy joven, Timoteo, y tenía algunas falencias como joven y como cualquier persona adulta también. Pero le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, Dios mío, ¿sí? Esa es la parte que nos toca a nosotros. El ser esos líderes, el ser esos siervos de Dios, que Dios nos ayude. Entonces, en palabra, nos habla aquí primero en la parte de la palabra. Ojo, cuando Pablo dice: presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, él está diciendo todo su ser, pero está presentando sus ojos, ¿sí? Sus oídos, está presentando su boca, está presentando su lengua, está presentando su ser interior, su cuerpo, sus manos, todo su cuerpo, toda su figura, ¿sí? La está presentando a Dios para perfeccionarla en el Señor. Ahora, ese es nuestro culto diario, nuestro culto racional. Y por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo en palabras, que nuestra lengua debe ser siempre amable y cortés, y que debemos estar totalmente libres del chisme. Amén. Voy a decirles algo. Yo no me considero perfecto, totalmente terminado, ¿no? He cometido errores en la lengua, en mi estilo de vivir, etcétera. Pero estamos en ese proceso. No me doy por vencido, ¿sí? No debemos darnos por vencido, pero estamos recibiendo el consejo de Dios. Y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca, con nuestras palabras. Amén. El consejo que Dios nos da a todos es: ojo, que nuestra palabra sea amable, cortés, ¿sí? A veces vienen hermanos de otras iglesias a traer publicidad de almanaques, de algo, y hay hermanos que les contestan feos, los miran mal. No, por favor, en lo máximo sonreír, ¿sí? No fingir que sonreímos o que somos felices, ¿no? Con amabilidad, ¿sí? Si algo no nos gusta, pues tratemos de disimularlo un poquitico al menos, ¿sí? Pero ojo, y ojo con las palabras, ¿sí? Con lo que comentamos, con lo que decimos, porque podemos caer ahí en lazo fácil del enemigo, ¿no? Entonces, ojo con las palabras, que nuestras palabras sean sazonadas. Y este es un consejo que nos recuerda a Dios, porque muchas veces nos lo ha dicho por ahí en Santiago: ojo con la lengua, ¿sí? Porque la podemos usar para bien, pero también la podemos usar para mal. Y las palabras son como el boomerang, y yo lanzo palabras así, me devuelven, ¿sí? Y si yo lanzo palabras de vida, de bendición, de gracia, pues voy a recibir eso. Pero si lanzo palabras al pueblo de Dios o a algunas personas de cosas desagradables, o hablar o decir algo que no es lo correcto, pues eso tenemos que darle cuenta a Dios. Por nuestras palabras daremos cuentas a Dios ante el tribunal del Señor. Amén. Nuestras palabras deben ser armoniosas, bien sazonadas, con la ayuda de Dios, lo más corteses que podamos, lo más amable. Estamos aprendiendo a hablar, estamos aprendiendo a comunicarnos, y yo sé que Dios nos va a ayudar al día en que de nuestra boca no va a salir nada amargo ni nada desagradable. Gracias por ese amén. Bueno, en amor dice, los demás deben ver que sin importar lo que nos digan o hagan, nuestro amor por ellos nunca debe cambiar. Amén.
En eso caminar en amor. No es fácil. Cuando hablan mal o cuando dicen, etcétera. Dios mío, uno dice, Señor, que caiga fuego del cielo y los consume. Y no. Dios quiere que aun cuando nos critiquen, nos juzguen, nos calumnien, no paguen bien por bien, paguen bien por mal, etcétera. Seguimos caminando en amor. Yo sé que si alguno de nosotros muriéramos hoy, vamos a decir, lo extrañaré toda la vida. Pero en serio, bueno, eso es muy serio, ¿cierto? Y lo amo. Y a pesar de que teníamos tantas desaciertos o diferente opinión, diferente concepto, tremendo, nos va a hacer falta. Y es verdad, cuando una persona se va y quizás la persona no tenía un buen concepto de nosotros, pero en algo nos va a hacer falta porque es parte del cuerpo de Cristo. Si nos faltara una uñita, si nos faltara un dedito, ¿cierto? O algo de nuestro cuerpo, lo vamos a extrañar, ¿cierto? Y gracias a Dios somos el cuerpo de Cristo y nos movemos, cada uno cumple su función específica y debemos amarlos, ¿sí? ¿Cuántos aman su cuerpo? ¿Cuántos aman sus pestañas, sus cejas, ¿sí? Sus oídos, a pesar de que ya por la edad empiezan a salir pelos donde no tienen que salir pelos, ¿cierto? No sé por qué salen pelitos en los oídos. Bueno, una vez me estaban creciendo los pelos y unos muchachos me hicieron bullying. Me dijo, va a tocar que se haga unas trenzas en las orejas. Y yo, pero amo mis orejas con pelos o sin pelos, porque son importantes. Es el equilibrio para caminar bien, ¿sí? Para oír. Por ahí alguien se mutiló y se cortó las orejas, las dos, y le hablaban de arriba y no escuchaba. Le llamaban, y no escuchaba. ¿Sí? Se perdió el audio hacia arriba. ¿Sí? Espero que usted no se corte las orejas porque de arriba viene nuestro socorro y la voz de Dios. Aleluya. No vamos a mutilar el cuerpo de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. También debemos ser ejemplos en fe. Amén. En fe. Dice, en todas las circunstancias difíciles que enfrentamos, la gente debe ver que nunca nos dejamos llevar por el pánico, sino que siempre tenemos la plena confianza de que Dios puede ayudarnos a salir adelante. Eso es fe, amén. Que todo está patas arriba y que nada está a nuestro favor y todo está en contra. No, Dios me va a sacar de esta situación. Amén. En la cárcel o en una situación espiritual, ¿sí? O difícil, Dios nos va a sacar en victoria. En toda circunstancia difícil usted debe creer que Dios está contigo, que Dios te va a ayudar y te va a sacar en victoria. En pureza, en la parte pureza de nuestro cuerpo, en la pureza, ¿sí? No podemos esperar pureza en relaciones entre hermanos y hermanas jóvenes en nuestra iglesia si nosotros mismos no somos ejemplos de primera clase de este aspecto en pureza, ¿sí? O sea que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. No es para la fornicación, no es para el adulterio, ¿sí? Es para la pareja que Dios designó, para el matrimonio, ¿sí? Pero no andar en pasiones desordenadas, sino que debemos tener mucho cuidado. Si alguien quiere ser siervo de Dios, un líder excelente de Dios, es muy importante que nos cuidemos en el manejo del dinero, no ser ávaros y no ser codiciosos. Sabemos que nos vamos a ir un día como vinimos, ¿sí? Y no amamos el dinero, ¿sí? Ojo con la parte de las relaciones sexuales, ¿sí? De la inmoralidad. Huye, el consejo que nos da Dios a todos, tanto jóvenes como a adultos, es huye de las pasiones juveniles, ¿sí? De la fornicación, de la inmoralidad sexual. Ese es un enemigo que hace que las personas fracasen y que no avancen. Acuérdense de José, que dijo, es mejor que digan que aquí huyó que no que aquí cayó. ¿Y qué le costó por haber huido? Pues le costó la cárcel, le costó sufrir más, etcétera. Pero era Dios formándolo y Dios lo estaba preparando y lo quería así puro para el matrimonio. Y si alguien fracasó en el matrimonio en un momento o algo, y si Dios le da otra oportunidad, aprovéchela y no vaya a cometer los errores del pasado. Y no estoy diciendo que por favor no le dé importancia al hogar, no, dale importancia al hogar. Y luego el consejo que no está propiamente en este versículo, sino en los siguientes, es la lectura.
Dice que leas. No leas por leer, por favor. Antes de abrir la Biblia, pregúntate: ¿busco consuelo? ¿Busco guía? ¿Sí? ¿Busco conocer mejor a Dios? ¿Entender un tema específico en la Biblia? Aquí están todos los temas que usted necesita y que yo necesito: de administración, de tecnología, de consejo, de cómo tener una mejor familia, cómo guiar a los hijos, cómo educar a los hijos, cómo prosperar, hermanos. Aquí está. Es importante que no leamos por leer la palabra de Dios como cualquier historia de amor o de cualquier cuento, no, sino que por favor, ¿qué voy a aprender hoy de la palabra? ¿Qué me va a hablar Dios? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? ¿Sí? Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, amén, porque nos engañaríamos a nosotros mismos. Y el don que Dios te ha dado, por favor. Esta mañana, a través de la enseñanza, el Señor nos confirma: cada uno de nosotros somos líderes. ¿Sí? Usted es un líder en su trabajo, en su casa. ¿Sí? Así mande al esposo, no, pero con amor, con mucha sabiduría. Pero usted es líder de su vida, de su casa, de su entorno. Amén. Y Dios te ha dado dones. Ministrelo a los demás. No todos tienen el don de sanidad, no todos tienen el don de hablar en lenguas, pero es bueno que el que tenga el don, o que sepa que Dios te usa en alguna área, bendecir a las demás personas. No esconda lo que Dios te ha dado, amén. Como un fuego, dice aquí hablando del don, como un fuego, si no se alimenta, se apaga. Se cuida con práctica, disciplina, oración, valentía. Nadie desarrolla su don sin incomodarse un poco. ¿Sí? Nadie va a desarrollar su don si no se incomoda un poco. ¿Usted cómo sabe si Dios los va a sanar a una persona si no ora por la persona? ¿Sí? Muchos cuentan: oh, se sanó una persona, gloria a Dios, y tenía cáncer y esto, pero no cuentan que 100 se murieron antes, que oró hasta que fue perfeccionando el don en el Señor, y Dios te fue perfeccionando, amén. Contamos: oh, sí, pero Jesús hacía algo muy lindo. Miren, cuando Jesús sanaba a una persona, todo lo hacía para el Padre. Y Jesús le decía a la persona: no se lo cuente a nadie, porque Jesús no quería una publicidad por ahí, ¿sí? Él no estaba buscando fama, Él no estaba buscando fortuna, no estaba buscando eso. Él se quedaba y decía: por favor, no le cuentes a nadie. Habían milagros en que decía: ve y preséntate, ¿sí? O ve y testifica, pero a tal lugar, a tal región. Pero siempre Jesús le daba la gloria al Padre. Imagínense que Dios sanara y a alguna persona la usara en sanidad y todo eso. Nos volvemos muy creídos, orgullosos. Pero no quiere decir que Dios no usa personas para sanar, sí. Pero la gloria de un milagro, de un prodigio, ¿sí? De usar los dones que Dios nos da, es siempre para el dador de los dones. El llamamiento es irrevocable y los dones son irrevocables. O sea, Dios no te va a quitar ese don, te lo va a multiplicar si tú quieres. Amén. Si tú le das la importancia a Dios, si le damos la importancia a Dios, Dios nos va a ver también, nos va a mirar. Pero si usted mira de lejos a Dios y no le das importancia a Dios, Dios te deja quieto también, ¿sí? Pero si usted dice: Señor, yo creo que lo que tú dices es verdad. Yo te respeto, Señor, y te amo y quiero aprender de ti. Dios dice: ven, vamos. Y Dios empieza a caminar contigo. Pero si usted no quiere que Dios camine contigo, pues Dios no va a caminar contigo. Depende del grado de importancia que usted le dé al Señor. Así Dios te va a dar el grado de importancia que usted y yo nos merecemos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es importante, amén. Ahora quiero cerrar aquí, porque por cuestión del tiempo, nos habla en la Biblia de un esclavo. Un siervo, en el contexto de Pablo, el contexto de la Biblia, es de esclavo, un esclavo de Dios. Pablo se llamó a sí mismo esclavo de Jesús. Romanos 1:1, ¿sí? Eso era lo que eran todos los primeros apóstoles. Hoy Jesús busca esclavos, no siervos. Hay una diferencia entre un siervo y un esclavo. Un siervo trabaja por salario, un esclavo no recibe salario. Dios no tiene siervos bajo el nuevo pacto, sino esclavos. Amén. No por plata serviré al Señor, no por dinero, no, ni por fama, ni fortuna, nada de eso.
sino por lo que Dios representa para cada uno de nosotros, nuestro papá, nuestro creador. Y si Él nos bendice, si Él nos ayuda con algo, gloria a Dios, lo recibimos con amor. Si Él nos ayuda a salir adelante, nos prospera económicamente, en salud, entonces es un regalo adicional de Dios. Amén. Pero no le sirva a Dios por dinero. No le diga, oh, qué rico llegar a ser líder o siervo, pastor para ingresos o algo. No. Eso tiene que salir de tu mente, de tu corazón. Porque todas las personas que empezaron así, por el dinero, por la plata y todo eso, nunca surgieron, nunca avanzaron en Dios. Mostraron cosas sí, pero en lo humano y todo esto, tuvieron éxito en lo humano, pero no ante el reino de Dios. Así que Dios nos ayude, amén. Pablo se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo. Eso era lo que eran todos los primeros apóstoles. Bueno, ¿sí? Entonces Dios nos ayude, amén. Y quiero terminar acá con lo que nos enseña Romanos 6:20. Cuando eras esclavos del pecado, eras libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces en este versículo nos habla del pasado, del presente y del futuro. Lo que hablábamos de Proverbios y de los libros sapienciales. En el pasado, por ejemplo, liberados del pecado consciente. Eso es lo que Dios nos ha hecho. Nuestros pecados quedaron atrás, fueron echados al fondo de la mar. En el presente, fruto de santificación progresiva. Ese es el presente. Santificarnos en Dios, porque un día vamos a ver a Dios cara a cara. Y Dios no quiere que usted se pierda ese día, amén. Va a ser glorioso ese día cuando lo veamos en nuestro rostro, nuestros ojos vean al Señor cara a cara y decir, wow, tremendo. Y vamos a caer de rodillas ante Él, amén. Y en el futuro, la vida eterna, la plenitud de la naturaleza divina en nosotros, amén. Si ahorita tenemos las arras del Espíritu, ¿sí? El anticipo, ¿cómo será tener todo de Dios? Impresionante, aleluya. Y vale la pena santificarnos, vale la pena buscar al Señor, aleluya. Gloria a Dios, amén. Y vamos a terminar leyendo este versículo. Lo vamos a leer antifonalmente, amén. Aquí está en la pantalla, no sé si alcanzan a ver, pero dice de 2 Corintios 6:3. Como empezamos leyendo antifonalmente, vamos a terminar hoy leyendo antifonalmente. Pero vamos a terminar también con la cena del Señor, participando de la mesa del Señor. ¿Qué tal si se colocan sobre sus pies? Amén. Y leemos antifonalmente este pasaje, 2 Corintios 6:3, que es el contexto de lo que leímos al comienzo. 2 Corintios 6:3, y luego ustedes leen el siguiente versículo. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza. Así, sigue por favor. En fuerzas de ciencia, en unanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Por ahora y por deshonra, por mala fama, engañándonos, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, pero llenos de vida. Como castigados, pero no muertos. Qué pasaje tan hermoso, tan espectacular, ¿no? Sí, es decir, humildes, sencillos con lo que Dios nos dé cada día, amén. Y dándole siempre gracias al Señor. Que Dios nos ayude. Señor, gracias por tu iglesia, por tu pueblo. Queremos ser parte de este ministerio del nuevo pacto, de siervos, esclavos por amor. Señor, nos negamos a nosotros mismos en esta mañana. Tomamos tu cruz, seguimos en pos de ti, Señor. No amamos el dinero, Señor. Te amamos a ti, Señor. No amamos, Señor, la fama, ni la fortuna, ni la opulencia. No.
Te amamos a ti, Señor, porque tú nos enseñas a ser como tú, mansos y humildes de corazón. Hoy quitamos de nosotros, Señor, orgullo, vanagloria, prepotencia, arrogancia, soberbia, Señor. No es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, es tuya, Señor. Tuya es la sabiduría y queremos, Señor, temerte y honrarte cada día, cada minuto, cada segundo que pase, Señor. Dependemos de ti, Señor, y hoy rendimos nuestro corazón, hoy rendimos nuestra vida a ti, y ayúdanos a estar en tu escuela, en tu universidad, para salir victoriosos. Gracias, Padre eterno. Úsanos como tus esclavos, como tus siervos, como vasijas de barro, como hijos, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias. Enamórate, Señor, de nosotros y ayúdanos a enamorarnos de ti día a día. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.